Bueno, vamos a ver este ejemplo nuevamente que dice lo siguiente. Calcule la circulación de este campo, F, ¿sí? Nos da una determinada fórmula y estamos en el espacio, a lo largo de la curva intersección tal, ¿sí? Y es igual a x al cuadrado, z es igual a 4 menos x al cuadrado, desde un punto que es el 240 hasta otro punto que es el 004, sabiendo que una parte de esa función, u en función de xy, es la función potencial, ¿sí? De ese campo que ustedes ven ahí, que verifica que u en 1, 1 me queda como 1. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que tratar de hacer en este tipo de casos? Lo importante es tratar de ver de qué tipo de problema estamos hablando. Vamos a anotar algún par de ideas acá bastante interesantes, ¿no? En primer lugar, nosotros tenemos que el problema se trata de hacer una integral de línea, o se puede resolver mediante una integral de línea, ¿sí? En este caso, en el espacio. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Primero, ¿no? Como para tener una idea somera de lo que estamos hablando. En primer lugar, porque si ustedes observan la consigna, hay una palabra clave acá que habla de circulación. Con lo cual, todo lo que sea circulación, en este caso nos estamos remitiendo a lo que es trabajo, ¿sí? Y el concepto físico de trabajo. Entonces, en este caso, uno cabe preguntarse que qué es lo que suele suceder en general con este tipo de problemas, ¿no? Primero, lo que nosotros tenemos que ver es de qué tipo de curva estamos hablando o cómo está delimitada esa curva de la cual nosotros vamos a hablar. Entonces, por ejemplo, en este caso, la idea es decir, bueno, de qué tipo, ¿sí?, de curva hablamos. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos hablando si es una curva cerrada, si es una curva abierta, si es entre superficies. Bueno, básicamente tenemos que caracterizar un poco qué es lo que ocurre ahí. Entonces, ¿qué es lo mejor que se puede hacer en casos como este? Básicamente, lo primero sería hacer un gráfico de cuáles son las superficies que lo forman. Esto yo les recomiendo para que ustedes tengan una somera idea de con qué van a trabajar en estos casos, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Vamos a tratar de, nosotros vamos a ver cuáles son nuestras figuras. Por ejemplo, en este caso, el problema habla de estas dos figuras que estamos viendo acá. Por ejemplo, z que me quede como 4 menos x al cuadrado e y que me quede como x al cuadrado, ¿sí? Esas serían las dos que a simple vista, por lo menos, si nosotros tenemos un cierto conocimiento de cómo son las curvas en el espacio, la forma que tiene esto son muy parecidas o se asemejan mucho a lo que es un paraboloide, ¿sí?, o un cilindro parabólico, mejor dicho, por la simetría que tiene la figura y demás. Entonces vamos a buscar, ¿no? Yo acá tengo preparado un graficador, hay muchos graficadores, pero les recomiendo este que me voy a encontrar, que se llama Grapher Matpix, ¿sí? Que básicamente ustedes lo que van haciendo es, acá van poniendo cada una de las ecuaciones que corresponden con lo que ustedes quieran graficar, ¿sí? Yo en este caso puse textual las gráficas o las ecuaciones de las gráficas con las cuales nosotros vamos a trabajar, pero en este caso tienen posibilidades de poner lo que ustedes quieran, ecuaciones, vectores, puntos o ecuaciones paramétricas o inclusive campos de vectores. Esto va a dar para otro video, pero nada, se los recomiendo por las dudas, tenganlo en cuenta. ¿Sí? Es una muy buena herramienta para comenzar. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver nosotros acá? Básicamente, fíjense, ¿no? Yo acá tengo dibujados los dos cilindros parabólicos. Y lo primero que uno se da cuenta, la curva de intersección es básicamente donde uno puede observar, ¿sí?, dónde es que ocurre ese corte, ¿sí?, entre ambas partes. Entonces, vamos a tomar acá una pequeña captura. Pero acá lo más importante es, ya les digo, o sea, tomar esto como referencia, pero en el sentido de que hay que ver de qué tipo de curva estamos hablando, si es abierta o si es cerrada. ¿Cuál es la diferencia para lo que nosotros vamos a hacer, que la curva sea abierta o que la curva sea cerrada? Bueno, básicamente la diferencia radica, ¿sí?, en que si la curva es cerrada, hay posibilidades de aplicar algún teorema integral y no hacer la cuenta directamente. Pero como nosotros vimos acá, ¿sí?, de hecho, si ustedes les animamos, si lo quieren probar a parametrizarlo, el caso del que estamos hablando es de una curva abierta. Con lo cual, nosotros no vamos a tener otro remedio que calcular esta integral con la definición de la integral de línea, ¿sí? ¿A qué vamos a recurrir para poder contestar esto? Bueno, vamos a ir
a una hoja de fórmulas que siempre dejamos abajo en los ejercicios, ¿sí? Fíjense esta hoja que es de cálculo avanzado, que esto tiene un resumen teórico hecho por la cátedra de todos los temas y teoremas que nosotros vamos a usar en nuestro desarrollo. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros tendríamos que aplicar la definición de trabajo, ¿sí? Que la definición de trabajo es la definición 19, que es la que ustedes ven acá. Vamos a copiarla, ¿sí? Para tenerla citada. Esto les recomiendo que lo hagan siempre que tengan que, por ejemplo, hacer algún tipo de examen, depende de la cátedra, pero generalmente siempre se pide, ¿sí? Que ustedes justifiquen qué es lo que van a hacer en cada caso. Entonces fíjense qué es lo que va a pasar acá, ¿no? Nosotros tenemos una función vectorial, ¿sí? Es un campo vectorial continuo, tenemos una curva, ¿sí? Que está orientada, contenida en ese campo, y la integral de ese campo sobre esa curva o trabajo, básicamente es hacer la integral, ¿sí? A lo largo de esa curva, donde nosotros vamos a tener que parametrizar esa curva con una función alfa y luego hacer toda esa cuenta de cálculo vectorial. Pero sin embargo, a todo esto hay ciertos atajos que podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, hay una posibilidad acá de ver, ¿sí? qué ocurre, ¿sí? Si el campo que nosotros vamos a trabajar, con el cual nosotros vamos a trabajar, que es f, entonces si f es un campo conservativo. Que esto es una pregunta que aparece mucho en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, vamos a ver. Si el campo es conservativo, hay ciertas formas de hacer un atajo con respecto a esto. Vamos a ver en la teoría que, por ejemplo, fíjense la proposición 20, que es la que nosotros vamos a tener acá, y la proposición 21, que constan de lo siguiente. Si el campo es conservativo, directamente podemos, que va a tener que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, como dice la proposición 20, en la proposición 21, donde tiene que existir una función potencial para nuestro campo, luego que la integral de ese campo sobre una curva cerrada sea 0, ¿sí? Bueno, todas esas condiciones son equivalentes y nos habilitan a nosotros a que hacer la cuenta por ese lado. Entonces una de las opciones sería que, como dice la proposición 23 que está acá abajo, si el campo es conservativo podemos ahorrarnos el paso de hacer toda la integral y directamente, ¿sí? hacer la cuenta con la función potencial. Entonces en este caso la idea sería la siguiente: ¿cómo hacemos nosotros para poder chequear que el campo sea conservativo? Vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a copiar la definición del campo, que es esta, ¿sí? Vamos a tratar de ver de qué se trata esto, ¿no? Y qué características tiene, para empezar. Fíjense ustedes, este es un campo, ¿no? Donde tenemos una función u de xy, que la tenemos en cuenta, ¿no? Donde en este caso la función u de xy decimos que es la función potencial a su vez de otro lugar. Fíjense que esta frase que una función sea potencial, como pasa en este caso, no es inocente que nos den ese dato, ¿sí? Ese dato es bastante significativo y nos puede, digamos, simplificar la vida en ciertos casos, ¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, un caso como este, de qué nos serviría a la hora de aplicarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, fíjense, en este caso, lo vamos a acá anotarlo, perfecto. Entonces, para ver que f sea conservativo, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Nosotros, una de las opciones, por ejemplo, es que el campo conservativo, ¿sí? Si existe el campo conservativo, esta función potencial debe de existir también, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, ahí nosotros tendríamos que hacer una cierta integral como para poder lograr obtener esa cuenta en particular, ¿sí? Y uno de los temas también que es importante es el siguiente, ¿sí? Que no lo mencionamos acá, pero que podemos, digamos, usarlo como de referencia. Fíjense la proposición 24, que dice que si tenemos una función, un campo, ¿sí? De R3, y a las componentes las llamamos P, Q y R, que son las componentes escalares, si la matriz jacobiana es simétrica, ¿sí? Si el campo es conservativo, la matriz jacobiana es simétrica. Obviamente que la contraria no es necesariamente cierta, pero nosotros podemos tomarlo de base como para hacer las cuentas, ¿no? Entonces vamos a hacer la cuenta, nos vamos a chequear si esto es así o no. Entonces venimos de este lado, vamos a ponerlo como corresponde, como para citarlo, y vamos a nuevamente a copiar nuestra función. Entonces vamos a ponerle los nombres que les corresponden a cada uno. La primera componente, que es P,
¿sí? Que es la z, que es la que estamos viendo nosotros acá, ¿sí? Luego vamos a tener q, que es esta segunda, ¿sí? Que es la que estamos poniendo en segundo lugar acá. Y luego vamos a tener esta componente que es r, que es la que vemos acá, ¿sí? Entonces vamos a sacar la matriz jacobiana. Entonces la matriz jacobiana, que en este caso nos queda como p sub x, p sub i, p sub z, q sub x, q sub i, q sub z, r sub x, r sub i y r sub z. Y todo esto nos va a quedar, fíjense, p sub x por ser z nos queda 0, p sub i nos va a quedar con 0 y p sub z nos queda con 1, ¿sí? La matriz jacobiana tiene que ser simétrica, si es que este es el caso, con lo cual esta parte, ¿sí? La triangular inferior y esta deben ser iguales, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, de Q hay una parte que no conocemos todavía, así que vamos a chequear R. Fíjense que R, en este caso, si yo hago la derivada de 3, ¿sí? Acá estas partes no las conozco todavía, así que vamos a poner un signo de pregunta. Pero fíjense que R me queda en la derivada de X me queda con 0, en la derivada de Y me queda con 3, y luego en la derivada de Y, perdón, sí me queda con 3 y la derivada de Z me queda con 0. Con lo cual todavía no encontramos, pero ya hay un patrón, fíjense, llamativo. Este 0, ¿sí? No es lo mismo que este 1 que aparece acá. Recuerden, la matriz debe ser simétrica y por lo tanto debe ser similar en ambas partes digamos, de la matriz como corresponde. Y de hecho lo que yo estoy probando acá es lo que dice acá arriba. Así que R sub x debería ser igual a P sub z y vemos que eso no se cumple. Con lo cual, en este caso, el campo no es conservativo, ¿sí? Pero vale la pena hacerlo el chequeo porque esto muchas veces suele funcionar y lo dejan ahí. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que usar, digamos, necesariamente para los pasos, ¿sí? Tendríamos que encontrar primero la función potencial de u, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una parte de nuestro campo. Y luego no nos va a quedar otra que es simple y llanamente hacer la cuenta de la definición de integrales. Así que vamos a partir por ese paso, vamos a venir de este lado, ¿sí? Y en este caso vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, por ejemplo, para u, ¿qué es esto? ¿Sí? Dice que es la función potencial de este campo. ¿Qué quiere decir esto? Que u, ¿sí? Si sacamos en este caso el gradiente de u, ¿qué es lo que vamos a tener? La derivada de u respecto de x y la derivada de u respecto de y, ¿sí? Y en este caso ambas derivadas son justamente estas dos componentes que dice el campo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a igualar una a una de todas estas componentes. Yo, por ejemplo, tengo esta que está en rojo, ¿sí? Tengo esta. Y luego vamos a igualar estas dos que están en verde, u sub i y esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, u sub i, ¿sí? Vamos a empezar por acá. U sub i me queda como x menos x al cuadrado. Con lo cual, la derivada de u respecto de y me queda como x menos x al cuadrado. Con lo cual, cuando yo ahora integro esta cuenta, ¿cuánto me va a quedar esto? ¿Sí? Vamos a integrar de ambos lados. Y en este caso, vamos a ver, ¿no? En este caso, fíjense, u me queda como xy menos x al cuadrado por y más una función que es exclusivamente de y. Perdón, una función que es exclusivamente de x. Y ahora, con este resultado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, lo mismo para las derivadas respecto de x. Entonces, por ejemplo, la derivada de u respecto de x, que en este caso me queda como y menos 2xy. Cuando vuelvo a derivar con esto como me queda. Y, ¿sí? Menos 2xy, ¿sí? Más la derivada de f respecto de x. Con lo cual acá, ¿sí? Se me van, fíjense, ambas componentes son iguales. Entonces vamos a tener que la derivada respecto de x me queda con 0. Eso quiere decir que la integral, si uno integra, me debería quedar una constante, justamente porque no estoy haciendo nada, digamos, del otro mundo en este caso, ¿sí? Con lo cual, la función u, si la volvemos a retrabajar, lo que vamos a tener es que sencillamente nos queda de esta manera, ¿sí? Por otro lado, fíjense
que está el dato que dice el problema que u en 1, 1 vale 1. Entonces venimos a este lado, u en 1, 1 vale 1, ¿sí? Entonces en este caso vamos a usar esa constante, ¿sí? U en 1, 1, que esto vale 1, que esto vale 1 por 1 menos 1 al cuadrado por 1 más una constante, o sea que 1 es igual a 1 menos 1 más la constante, con lo cual la constante nos queda como, en este caso, un 1, ¿sí? Y finalmente la función u, ¿sí? A todo esto, si hacemos las cuentas como corresponde, vamos a tener que el campo nos queda más un 1 acá. Aviso que este ejercicio es medianamente largo, así que tengan paciencia, pero así es la historia. Bueno, luego de todo esto, vamos a ver la función f, cómo nos termina quedando. ¿Sí? Volvemos acá, la función f, ¿sí? Que ahora teníamos la parte con u, ¿sí? Ahora reemplazamos en nuestro campo, entonces vamos a tener lo siguiente, ¿sí? F nos va a quedar como z, vamos a tener xy menos x al cuadrado por y menos xy más x al cuadrado por y más 1 y luego tenemos 3y. Y acá me olvidé un x, así que vamos a ponerlo de este lado. Fíjense, tenemos una pequeña ayuda porque acá, por suerte se cancelan parte de los términos, con lo cual f nos termina quedando como z, como x y 3y. ¿Sí? Algo bastante más tranquilo de lo que veníamos manejando hasta el momento, ¿no? Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Por ejemplo, venimos de este lado, ¿sí? Vamos a hacer la cuenta. Fíjense, ahora tenemos que parametrizar la curva con la cual vamos a trabajar, ¿no? Entonces en este caso vamos a tener, la curva dice que va desde 240 hasta 004, pero en este caso tenemos que tener en cuenta la parametrización con la cual nos vamos a manejar, ¿sí? Entonces, vamos a ver, fíjense en estos casos, acá voy a aplicar la definición que mencionamos hace un ratito, ¿sí? El tema de hacer la integral con la parametrización correspondiente. Esta fórmula es muy importante porque en eso nos vamos a basar nosotros para hacer las cuentas más adelante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, lo primero que vamos a hacer es parametrizar la curva, ¿sí? Entonces venimos acá y parametrizo, ¿sí? La curva en cuestión. Entonces venimos de este lado, vamos a ver qué es lo que nosotros sabemos de la curva, las componentes de x y de y de z. Yo voy a tener la curva alfa en función de t. Por ejemplo, nosotros conocemos que x es igual que x, que y es igual que x al cuadrado y que z es igual a 4 menos x al cuadrado. Esto nosotros lo conocemos simplemente por ver las componentes que tiene nuestra función. Entonces alfa en función de t nos queda como t, si reemplazamos en todos los casos, ¿no? En vez de tener x por un parámetro más neutral, ¿sí? Para que sea más democrático, ¿cuánto nos queda esto? T, luego vamos a tener t cuadrado y luego vamos a tener 4 menos t cuadrado. Esto a su vez lo necesitamos porque parte de la definición nos pide que saquemos la derivada. Entonces en este caso vamos a tener un 1, ¿sí? En la derivada, un 2t y luego un menos 2t, ¿sí? Y a todo esto, luego de todo esto, tenemos que hacer f compuesta con ese alfa de t. Entonces en este caso va a ser, f me dice que haga z, x y 3y, que es lo que tenemos acá. Entonces voy a hacer, por ejemplo, acá vamos a indicar, esto es x, ¿sí? Esto que es y y esto que es z. Entonces ahora cuando reemplazamos, esto nos queda menos 2t por z. Luego tenemos x que es 1 y luego tenemos 3y que es 3 por 2 que es 6t, ¿sí? Y ahora con todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar, ¿sí? La composición, todo esto por el alfa prima de t. Entonces tenemos menos 2t, 1, 6t, ¿sí? Todo esto por 1, 2t menos 2t.
Ahora, como todo producto, hay que multiplicar en orden. Primero con primero, ¿sí? Luego tenemos segundo con segundo y luego tenemos tercero con tercero. Segundo la cuenta, vamos a tener menos 2t más 2t, ¿sí? Menos 12t cuadrado, ¿sí? 6 por 2 es 12, ¿ok? Con lo cual esto nos queda menos 12t al cuadrado. Y finalmente la integral, que en este caso, pequeño detalle, fíjense que nos dicen que el punto inicial es desde el 240 hasta el 044, con lo cual con esta parametrización hay que fijarse, ¿sí?, cuáles son los puntos de cada uno. Entonces vamos a hacer ese pequeño trabajo. Vamos a tener los dos puntos, el inicial y el final, ¿sí? Y en este caso vamos a tener en cuenta, por ejemplo, ¿sí? Esta es la curva, vamos a ver cada uno. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el primer punto, ¿no? Vamos a ver en este caso, el 0,04. Entonces digo, igualo, ¿no? T es igual a 0, t cuadrado es igual a 0 y 4 menos t cuadrado es igual a 0. Bueno, acá coherentemente t vale 0. En todos los casos no hay incoherencias, no hay fisuras, fantástico. Y ahora, en este caso, 240, vamos a tener t es igual a 2, t cuadrado que es igual a 4 y luego 4 menos t cuadrado que es igual a 0. O sea que acá chequeamos que este sería el t inicial, perdón, y este es el t final que vale 2. ¿Está bien? Si ustedes se fijan, nosotros estamos yendo desde, en realidad al revés, sería el final y el inicial. Estamos yendo en el orden contrario a la parametrización. ¿Cómo solucionamos ese problema? Bueno, lo vamos a solucionar porque en la teoría, ¿sí?, fíjense la proposición 20, no hace falta que cambiemos la parametrización, sino que simplemente, ¿sí?, si ustedes hacen la cuenta, digamos, y le ponen un menos, sabiendo que la curva que ustedes están trabajando tiene que estar recorriendo en sentido contrario, no van a tener ningún tipo de problemas. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí?, yo voy a hacer la cuenta, la integral, pero con un menos adelante. Entonces, en este caso me queda la integral de trabajo, finalmente, ¿cómo nos va a quedar? Vamos a tener menos la integral entre 0 y 2, ¿sí?, de menos 12 t cuadrado diferencial t, que es, ya les digo, el producto terminado de todo lo que venimos haciendo nosotros hasta el momento. Entonces esto tenemos menos menos, el 12 lo sacamos afuera, o sea que nos queda con más 12, la integral entre 0 y 2 de t cuadrado, que esto nos queda 12 tercios de t cubo entre 2 y 0, 12 dividido 3 es 4, ¿sí?, todo esto por 2 al cubo menos 0 al cubo, y esto nos queda, ¿sí?, 2 por 2, 4, por 2, 8. En este caso vamos a tener... Bien, y este sería el final de todo. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir hablando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.